Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Todopoderoso esté con ustedes y la presencia de Cristo Jesús alumbre vuestro entendimiento para que en estos últimos tiempos, benditos hermanos, podamos ser libres del engaño que hay en el mundo y algún día podamos estar frente al juicio por la gloria de Dios con un corazón limpio para vida eterna. Así que esta bendita palabra que Dios nos deja es para que toque los corazones, es para meditar y es para agradecer con acción de gracias y poder cumplir con el bendito pacto de amor y su obra. Estos son los deseos de este siervo. Me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 24 de la Epístola de Romanos, capítulo 9. Siempre le pido la bendita palabra de Dios para constatar que esta palabra es de Dios. Y nos quedamos en el 30. Recordemos que estamos hablando, bendito hermano y bendita hermana, de una descendencia, de un pueblo de Dios que predestinó, que no éramos el primer pueblo, que éramos también nosotros llamados los gentiles bíblicamente y por el primer pueblo, incircuncisos, pero que también para nosotros fue la promesa, porque si hubiera sido para el primer pueblo, hubieran sido tan pequeños como Sodoma y Gomorra. Así que prosigamos con esta bendita palabra. En el 30 dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces aquí estamos otra vez. ¿Qué pues diremos? Recordemos que simbólica, bíblicamente, gentil significa el que no era pueblo de Dios. Así nos llamaban también, le vuelvo a repetir, el primer pueblo, gentiles. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, fíjense, que no iban tras la justicia, porque el primer pueblo sí iba tras la justicia. El primer pueblo, como ya vimos, sí tenía la ley, sí tenían la esperanza de llegar a Cristo, sí tenían la esperanza de este pacto, pero nosotros no íbamos tras esta justicia y hemos alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Ahora, fíjese bien, pongamos atención, hemos alcanzado la justicia. Lo que el primer pueblo no tuvo, como Dios nos los ha enseñado en esta bendita epístola a los romanos, que la carne era débil, que en el primer pacto no pudieron, que cuando vino Cristo Jesús todos eran pecadores, que no había diferencia entre el primer pueblo y nosotros, que no teníamos la ley, que todos éramos pecadores, ya dándonos a entender Dios que eso fue una sombra para traer a Cristo y para traer el Espíritu y para traer el pacto de perfección, el pacto espiritual, el pacto de luz. Así que esta bendita justicia de la que habla aquí, que nosotros no íbamos tras la justicia, pero la alcanzamos. La justicia es tener la ley de Dios y la palabra justo es honrar a Dios y sujetarme a todos los mandamientos, practicar todos sus mandamientos. Ahora, recordemos que este bendito pacto, el primer pacto fue con pecado, fue con debilidad, fue a la carne. Este bendito pacto que no se predica hoy en las iglesias es mediante un poder que me delegó Dios por medio de Cristo Jesús en la cruz por querer salir del pecado y de las tinieblas y del engaño y del mundo, y se me dio un poder para ser acreedor a practicar los mandamientos de Dios, y eso se llama justicia. Entonces, yo no iba tras esta justicia, estaba ajeno a esta justicia, pero la alcancé porque cuando Dios permitió en su misericordia y profetizó y preparó que también esto era para la descendencia de Abraham por la fe,
por los que salieran de Ur de los Caldeos, por los que salieron del mundo y tomaran su cruz, también estábamos predestinados para practicar estos mandamientos, igual que el primer pueblo, y por fe caminar en el mar. Por eso dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, porque no es por obras. Recuerde, esto es muy importante, nadie se puede jactar delante de Dios por caminar en el mar, por practicar la verdad, porque es mediante el poder, el Espíritu Santo que Dios nos da por fe. Y recuerde, la fe es que lo que es imposible para el hombre, porque ahí hay muchos cristianos que no son justos, que dicen dura es esta palabra, que se aferran a las tinieblas, como lo dice en San Juan capítulo 3, y los hombres no vinieron a la luz porque amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran descubiertas. Así muchos les molesta escuchar la cruz, les molesta escuchar coman de la carne, les molesta escuchar que fueron comprados para una obra y que tienen que sacrificar absolutamente todo. Les molesta, pero recuerde, lo que es imposible para el hombre es posible para el que tiene fe, porque todo es posible para Dios. Y si Dios conmigo, como ya veíamos, ¿quién contra mí? ¿Quién me separará, como ya lo vimos, del amor a Cristo Jesús? ¿Quién me separará? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni lo profundo, ni lo ancho. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Entonces, esto es por fe, y esta es la justicia, esta es la cruz que hoy pocos, bendito pueblo de Dios, aparte de que se predica, pocos quieren pagar el precio del pacto que vino a establecer Dios, que es una muerte, y que no es por obras. Dice, más en el 21, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, por incrédulos. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, cómo empezó el capítulo 9, que Pablo tenía gran tristeza y que él prefería ser anatema de Cristo por los que eran de su carne, por el primer pueblo. Y recordemos que nos puso una alegoría de que no todos los que descienden de Abraham eran los de la promesa. Vimos la alegoría de Agar, de Ismael, de los árabes, y también vimos la alegoría de los que descienden de la carne y de los que eran las promesas, porque esas benditas promesas era para el primer pueblo que Dios utilizó durante siglos en un templo con profetas para dejarnos la sombra. Recuerde, primeramente vino a su casa, pero los suyos no lo recibieron. Por eso dice aquí, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Se quedaron en su ley y no pudo alcanzar el practicar la ley por no tener el Espíritu Santo, por no haber creído en Cristo Jesús, que es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos y entrar, porque Jesús es la puerta para entrar a este pacto de espiritualidad, a este pacto de rectitud, a este pacto de justicia. Y el primer pueblo, por no haber creído en Cristo, se quedaron con esta ley y no alcanzaron la justicia, porque recuerde que ya Dios nos enseñó en Romanos 7, tengo la ley, en mi mente está el quererla hacer, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y que Dios ya nos mostró que es imposible poder cargar con la cruz, poder caminar en el mar si no tenemos a Dios adentro, también representando hoy Dios a las iglesias que están circuncidadas en la carne, que se jactan de ser cristianos, pero que no creen a Cristo, que no creen creer en la cruz, que no quieren tener la presencia de Dios. Ahora, no alcanzan la justicia, no la pueden alcanzar. Por eso, en la mayoría de las congregaciones se predica que el único perfecto es Dios, que Cristo Jesús vino por pecadores, que no hay iglesia justa, que no hay iglesia santa. Y claro, eso lo predican porque es imposible, que van tras la ley, pero no pueden alcanzar la justicia. Dice, ¿por qué? Hay una pregunta.
porque iban tras ella no por fe. Y aquí está, también hoy como una concordancia, ¿verdad? Porque muchos cristianos no tienen fe, porque fe es decir, sí puedo dejar todo y estimarlo como basura, y no me voy a empezar a contradecir a Dios de que esto sí es de Dios, porque no lo puedo dejar, esto sí es de Dios, y voy a irme con las demás iglesias a que me apoyen y a decir, Él está mal. Pues el que está mal es Cristo, porque nosotros predicamos una muerte, predicamos que nos fuimos comprados, lo que le hemos viniendo diciendo, hermano y hermana, en todas las enseñanzas pasadas, que siempre Dios hace hincapié de esto, y que muchos que no pudieron dejar escuelas, trabajos, lo del mundo, el afán, todas esas cosas, fue porque no tuvieron la fe de que recibieron un fuego que devoraba la carne para inclinarnos a la piedad, para inclinarnos a este camino. Es por eso que no pudieron, porque no tuvieron fe, ¿verdad? Como recordemos que ya vimos en enseñanzas pasadas por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque Abraham dejó absolutamente todo, no se aferró a ninguna enseñanza a los 75 años que él aprendió de sus padres y a costumbres que tenía en Ur de los Caldeos. Él dejó absolutamente todo y salió a una nueva vida, sacrificó todo. Él no dijo, ay, no creo, déjame, Señor, ir a tal lado y luego voy al desierto. A tal lado, como el primer pueblo también, ¿verdad? Que decía Faraón, ok, vayan a adorar al desierto y regresen a Egipto. No podemos servir a dos señores. O es todo o nada. O es la cruz o nada. Bendito hermano. Entonces, es por fe por el cual yo puedo sacrificar y puedo morir a la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres. Es por fe. Entonces, no tuvieron fe. Y hay muchos cristianos hoy también que no tienen esa fe. Dice, sino como por obras de la ley. Y de igual manera, la mayoría de los cristianos, así como este primer pueblo, se jactan de tener la ley, van a las congregaciones y quieren hacer la ley a sus fuerzas. No puede, es imposible. Ya vimos que un ser humano que tiene la ley de Dios y no tiene el Espíritu Santo, la ley se enseñorea para muerte y le causa muerte. Pero si la ley, yo tengo el Espíritu Santo, entonces me enseñoreo de la ley para cumplirla por medio de la fe, por medio de la presencia de Dios. Como ya lo hemos visto con esta bendita enseñanza de Romanos. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí está el problema. ¿Por qué no pudieron ser perfectos? ¿Por qué no pudieron cargar la cruz? ¿Por qué no pudieron salir totalmente del mundo? Porque la piedra es Cristo Jesús, y dice Cristo Jesús, y dijo Dios, que el que no creyera en esta piedra se iba a convertir en piedra de tropiezo para ellos. Y de igual manera, hoy hay muchos cristianos que pueden decir, yo sí creo en Cristo Jesús, yo sí confieso que Él murió y resucitó, porque todas las iglesias que se autodominan cristianas así lo dicen, pero con sus hechos lo niegan. Este pueblo me honra de labios para afuera, porque creer en Cristo Jesús es que cuando Cristo Jesús dice en el nuevo pacto, carga con tu cruz, muere, crucifícate juntamente conmigo, no el mundo, no allá, y yo estoy haciendo lo contrario, no estoy creyendo en Cristo, aunque de labios lo confiese. Aunque vaya a una congregación y me jacte de la ley. Entonces, benditos hermanos y benditas hermanas, aquí está el que no cree en Cristo, el que duda, el que no tiene fe, el que le es imposible este bendito pacto de sacrificio. Bueno, pues Dios dice que entonces Cristo Jesús se vuelve piedra de tropiezo para que crean en la mentira, para que lleven un cristianismo engañoso y para que cuando venga Cristo Jesús le digan Señor, Señor, y les diga, no te conozco, hacedor de maldad. No sé quién eres tú. Amén. Dice entonces, ¿por qué? Como está escrito, en el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de Cristo. Y dice 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado.
Es lo que le acabo de decir, ¿verdad? Hay muchos cristianos que no creyeron en cargar con la cruz, que no creyeron en la muerte, que no creyeron de que todo eso era basura, que son incrédulos. Ok, tropiezan. No pueden ser justos. Tienen la ley como el primer pueblo, se jactan como el primer pueblo, pero no pueden ser como Pablo, ni como Cristo, ni como Pedro, ni como nosotros, los que verdaderamente somos cristianos y estamos en la cruz. Bueno, seguimos con el 10, bendito hermano, el capítulo 10. Dice la bendita palabra. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Nuevamente vemos, como le decía yo en enseñanzas pasadas, cuando empezamos el capítulo 9, el fruto de Dios, no de Pablo, el fruto de Dios, de misericordia. Por cuando vemos este tipo de cristianismo muerto, incrédulo, como dijo también Pablo, porque yo preferiría ser anatema, con tal de que ustedes estuvieran dentro, con tal de que ustedes conocieran la verdad. Entonces, hay gran tristeza. Jesús cuando dijo que íbamos a padecer juntamente con Él, es porque alguien que tiene vida, alguien que puede ver y ve la situación y el engaño de Satanás, pensando muchos cristianos que están en la verdad y se van a ir al lago de fuego, nos da tristeza. Pero es el fruto, ya está escrito. Dios hace todo lo posible, ruega por medio de nosotros, por medio de palabras, como por medio de YouTube, por medio de cara a cara, pero no quieren creer. La mayoría no quiere creer. Por eso Pablo tenía gran tristeza y tenía un anhelo, porque el anhelo de Dios no era de Pablo. El anhelo de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, grábese esta palabra, para salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué? De la muerte, del mundo, del engaño, del juicio que va a venir, del lago de fuego. Hermanos, que por eso a Cristo Jesús se le llama el Salvador, el libertador, el mediador, para que todo aquel que en Él cree tenga vida y no se pierda. Pero hay muchos que no tienen fe. Hay muchos que les parece dura la palabra de comer la carne y de beber su sangre, porque no tienen fe en el poder que nos trajo Cristo para poder quemar todas esas cosas que no pueden dejar y que los pierde. Porque ya vimos que son dioses. Ya vimos que son ídolos que jalan a Egipto. Ya vimos que Faraón está detrás de todo eso. Y no dejan salir al pueblo a adorar al desierto. No dejan cumplir con el pacto de ser deudor a Dios con mi cuerpo, con mi alma, con mis ojos, con mis manos, que fueran compradas y no al diablo. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Pero para esto se requiere fe, porque la palabra justo está en el campo de Cristo, está en la obra, está en los negocios, está en la cruz. Ahora, este hombre oraba, su anhelo, y no era dinero, no era engañar, no era fama, no era ver quién tiene más ovejitas, no era jactarse, no, el anhelo era que oraba para salvación, oraba a Dios. Y de igual manera, bendito hermano, nadie se puede jactar, porque aquel que ora, aquel que pide, es para salvación. De igual manera, como yo le digo, detrás de cada enseñanza hay una oración a Dios con súplica que el mismo Dios me permite hacer para que dé un fruto, para que toque corazones, para que despierte espíritus, para que haya temor, para que verdaderamente haya salvación. Dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque de igual manera, a todos aquellos seres queridos que no tuvieron fe y que se siguen congregando, pensando que son cristianos,
¿Tienen celo por Dios? Sí. Sí, sí tienen celo. Van a las congregaciones, leen, escuchan enseñanzas, ¿verdad? Fíjense bien, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Fíjate bien, pero no conforme a la ciencia, no conforme a la palabra de Cristo, no conforme al nuevo pacto, no conforme a cargar la cruz, no conforme al sacrificio. Quieren llevar un cristianismo y confiesan a Dios, confiesan a Cristo, tienen su celo, sí, quieren saber de Dios, no lo niego, sí, pero ¿saben qué? No conforme a la palabra, no conforme a la ciencia, no conforme al conocimiento que nos ha dejado Dios aquí. Dice, fíjense bien, porque, dice el texto, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, aquí está, muy importante, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, para poder detectar por qué hay tantas falsas congregaciones que no están conforme a la palabra de Dios. Primero, cuando dice, porque ignorando la justicia de Dios. Esto quiere decir que los que piensan tener celo de Dios y estar bien, según Dios, están en ignorancia de la justicia, que es la cruz, que es la rectitud. ¿Por qué están en ignorancia? Muy bien. Le voy a sacar algunas citas bíblicas. Una de ellas es en Apocalipsis capítulo 4, en donde capítulo 5, en donde Juan está dando testimonio de lo que Dios le permitió ver en el tercer cielo. Y dice que el que está sentado en el trono tiene un rollo en su diestra con sellos, escrito por delante y por detrás, con 7 sellos. Y que nadie era digno en los cielos ni en la tierra de abrir los sellos. Y que Juan lloraba amargamente porque nadie era digno. Y le voy a explicar eso, bendito hermano y bendita hermana. Cristiano y cristiana, que tengan este fruto de la carne y no tengan la cruz por falta de fe, y lleven un cristianismo, que tengan celo de Dios, pero lleven un cristianismo a su forma y a sus razonamientos, abren la Biblia, escuchan prédicas, pero tienen sellos puestos por Dios para que no les revele la verdad. Porque yo podré leer la Biblia con pecado 1000 veces, pero sin entendimiento, porque ya no es por mí, sino el mismo Dios lo sella, y obviamente voy a entender esta palabra por obvio a la carne, porque no soy un ser espiritual, ni tengo el espíritu. Y recuerde que este lenguaje es espiritual, recuerde que este lenguaje no tiene nada que ver con terrenal. Entonces, por lógica, voy a discernir esta palabra a lo terrenal, como la mayoría, y voy a torcer las escrituras, como dijo Pedro, que muchos indoctos tuercen las escrituras y las cartas apostólicas de Pablo, y no nada más esas, sino también todas las demás. Entonces, hay sello, bendito hermano, así dice la palabra de Dios también: lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oyó, lo que no han subido en el corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que tomaron su cruz, para los que se sacrificaron, para los que le aman. Para ellos es revelado. Por eso dice aquí, y habla de una ignorancia. Ahora vamos a ver por qué viene esta ignorancia. Fíjese bien. Porque ignorando la justicia, la cruz, la rectitud de Dios, y procurando establecer la suya propia. Ahí está el problema. ¿Cuándo entra mi sabiduría propia?
Cuando yo por pecado se me dijo, deja, ya tienes un crecimiento según el discipulado, y Dios, después de un crecimiento, me pidió mi casa, me pidió mi trabajo, me pidió apartarme de todo eso para prepararme, y me pidió entregarle a mis hijos, y que nada es mío, y me pidió guiarlos. Fue cuando yo dije, no, yo no creo que el pastor tenga razón. Yo pienso que Dios se está refiriendo porque Dios sí trajo esto, sí trajo lo otro, y ahí empiezan a meter sus propios razonamientos. Yo le digo siempre, bendito hermano y bendita hermana, hasta ahorita tengo ya, gracias a Dios, cumplo ya creo que un año subiendo enseñanzas en YouTube, los 365 días del año, una enseñanza diaria, y en todas las enseñanzas que Dios me ha permitido, ha habido muchas visitas, ¿verdad? En enseñanzas, en otras pocas, y siempre que se ha hablado de el espíritu de la cruz, de la verdad, siempre se ha invitado a gente que esté en contra, no para contender, sino para tratar de aclararle con las escrituras, y que piensen que no es sabiduría mía. Se les ha puesto los contactos para que vengan y personalmente atenderlos, porque aquí las puertas están abiertas, o de igual manera por teléfono, pero hasta ahorita no ha habido quien. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que tuercen las escrituras no tienen argumentos para poder contender con la espada de Dios, porque la espada de Dios es más poderosa que la espada de Satanás, que sus razonamientos y la mentira. Entonces, tuercen las escrituras y no se sujetan porque no tuvieron fe. Entonces, esto es muy importante, porque ¿qué dice? Que procurando establecer la suya propia. Y esto es lo que hacen en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Establecen una doctrina que no es de Dios. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí está el fruto por el cual Dios los desampara, por el cual Cristo Jesús les dijo, sinagoga del diablo, hijos del diablo, ustedes no son de Dios, ustedes no son hijos de Abraham, porque este pacto, recuerde que es por fe, y sin fe es imposible, porque lo que para el hombre es imposible es posible para Dios, pero hay que creer, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, no se pueden sujetar. Es imposible que una persona sin fe se pueda sujetar a la cruz, a la espiritualidad y a separarse totalmente del mundo. Dice en el 4, porque el final o la finalidad de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. El meollo del asunto, todo lo que hemos venido aprendiendo en Romanos. ¿Para qué se introdujo la ley? Para preparar el camino a la justicia, para preparar proféticamente a Cristo Jesús. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que abundara el pecado, para maldecir al primer pueblo, no, sino para que Dios nos diera el entendimiento que la ley sin el Espíritu en el primer pueblo no la pudo llevar, que eran pecadores, para darle lugar a Cristo Jesús. El fin de todo esto, el fin de todo lo que Dios preparó en el Antiguo Testamento desde que entró el pecado por Adán y Eva, el fin fue Cristo, que es el pacto de la fe, que es el ungido, porque Cristo significa ungido. El fin de todo fue para regresarnos. Lo que el ser humano perdió en el Edén, la espiritualidad, fue para regresarnos. El camino para lo cual fuimos diseñados y creados, de ser a imagen de Dios, a semejanza de Cristo, seres espirituales. Por eso, el fin de toda la ley es Cristo, y Cristo nos dijo, no pequen más, para justicia a todo aquel que en él cree. Y aquí está otra vez, al que se les hace dura la palabra, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejarlo todo, así como cuando Jesús hizo la multiplicación de los peces y una muchedumbre le seguía, por lo que habían visto, por la comida que perece, y Jesús les dijo,
ustedes me siguen por la comida que perece, por la de aquí abajo, mas trabajen primeramente por el alimento espiritual, que a vida eterna, y les dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, el pacto es tomar su cruz, el pacto es salir como salió Pedro, como salió Matías, como salió Bernabé, dejaron casas, dejaron redes, dejaron sus vidas completas y me siguieron. Estos iban a tener vida, a muchos se les pareció dura esa palabra porque no tuvieron fe para poder dejar mediante el fuego de Dios toda la mesa que Satanás ofrece a la carne. Por eso, la justicia, el fin de toda la ley, es Cristo, que nos trajo el Espíritu, que nos trajo el nuevo pacto para justicia, pero fíjese bien, a todo aquel que en él cree. Por eso, a los que nos dicen legalistas, exagerados, que parecemos monjes, que cómo es posible que no vayamos ni al cine, que parecemos muertos, sí, efectivamente, muertos, olor de muerte para ellos, pero estamos vivos junto a la presencia de Dios, separados del lodo, de la peste, de la impiedad, de la iniquidad, de la idolatría, de la mesa de Satanás. Sí, estamos muertos por fe, porque gracias a esta bendita fe puedo ser justo, y la palabra justo está en la cruz, es no contaminarme con las cosas de aquí abajo, pero se requiere fe. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado con medio de Moisés, ¿verdad? Porque el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora bien, es muy importante. Jesús cuando dijo, yo soy el pan de vida que ha descendido, habla de esta bendita ley, de este nuevo pacto de perfección y de justicia. ¿Cuál es mi vida espiritual? ¿Cuál es mi alimento espiritual? Es esta ley, y el comerlo es el practicar cada mandamiento y no dejarlo de hacer. Desde que tuve comprensión de un mandamiento, practicarlo de aquí hasta que venga Cristo, y luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el 120, y luego el 200, y luego el 300. Ese es mi alimento espiritual. Gracias a esta bendita riqueza, tengo vida. Esta vida que nos trajo Dios por medio de Cristo en la cruz, por medio del bautizo, que es la primera resurrección, debemos de alimentar ese espíritu que Dios despertó de los muertos, que estuvo mucho tiempo dormido en mi cuerpo, cuando era de carne nada más. Hay que cuidarlo practicando los mandamientos de Dios. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que muchos de los que piensan tener celo por Dios y que lo tienen, pero por incrédulos, están muertos. No tienen vida. Porque cuando Dios me dice, come de mi carne, bebe de mi carne, toma mi cruz, deja esto, no es para fregarme, no es para molestarme, es para que mi espíritu tenga vida y tenga una cercanía más al Padre que me engendró, tenga una comunión y me vaya acostumbrando en este planeta Tierra a salir de todo y a tener una comunión, porque allá arriba vamos a estar con Dios eternamente. No le vamos a decir, te vengo a ver el domingo, tengo cosas que hacer. No, allá vamos a estar con Dios. Y si aquí no empezamos por fe a dejarnos guiar a la piedad y a una inclinación para lo cual fuimos hechos, pues nos estamos engañando. Bendito hermano y bendita hermana. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Dice en el versículo 5, porque la justicia es por la ley de Moisés. Y así escribió Moisés, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Luego dice, pero, en el 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ahora bien, la justicia
que es por la fe, dice, no digas en tu corazón que no se puede. No digas en tu corazón que es imposible tomar la cruz. ¿Por qué? El que cree que Jesús murió y subió y resucitó y fue al tercer cielo, será salvo. Porque el que cree que Jesús murió y subió arriba, fue el único digno de subir arriba para llevar su sangre al lugar santísimo, para abogar por todo aquel que fuera a creer y presentar su sangre a Dios, para que fuéramos limpios por fe, por querer morir, y que de allá arriba nos viniera la presencia de Dios, que es por fe, para ser justos en este nuevo pacto. Por eso muchos no creen que Cristo subió. Lo confiesan con sus labios. Dicen, Cristo murió y resucitó, pero lo dicen como periquitos sin entendimiento, como animalitos. Porque para eso Cristo Jesús murió y subió. Porque de allá arriba, por medio de Cristo, viene el pacto de la fe, que es recibir a Emmanuel derramado en las carnes que creen para justicia, para no pecar. Por eso dice aquí, pero la justicia, que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Porque la fe que nosotros profesamos es que Jesús murió, que bajó a donde nosotros teníamos que bajar, al infierno. Él pagó por nuestros pecados y luego el poder de Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra. De igual manera, todo aquel que cree que Jesús murió y resucitó será salvo. Porque está creyendo en el poder de Dios que levanta de los muertos y les da vida. De igual manera, estos creen en el bautizo. Que estando en las profundidades que es el mundo, que habiendo sido pecador, que habiendo estado yo en el fuego del diablo devorado por 42 años, el Señor bendito me levantó de los muertos y creí por fe que recibí la resurrección espiritual para no militar en las cosas carnales y empezar una vida nueva. Pero esto es por fe. Eso significa también la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué dicen Corintios? Si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, porque este pacto es de fe. Bien, dice en el versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En este nuevo pacto, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice de este pacto? Cerca de ti está el Evangelio. Cerca de ti está la puerta del redil. Cerca de ti está la palabra de la cruz. Cerca de ti está la salvación. En tu boca y en tu corazón, como tú lo creas, lo que tú profeses. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que sin muerte no hay vida. Que para eso fue el primer pacto, débil en la carne, y para esto es el segundo pacto de justicia por fe. Esto es a los que creemos lo que con palabra decimos y lo que profesa nuestra boca, como Pablo lo estaba diciendo aquí.
Y esta es la prédica que hoy no se da. Esta es la prédica que hoy no se predica en las congregaciones. Y dice así en el versículo 9, que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, muchos predican, ¿verdad? Yo sé que Jesús murió y su tumba está vacía y que resucitó, pero con sus hechos lo niegan. Entonces el confesar, fíjese bien, el confesar con mi boca, primeramente, que Jesús es el Señor, es que la palabra Señor es amo, y al decir y al confesar con mi boca que Jesús es el Rey, que no hay otro nombre, estoy rogándole y estoy pidiéndole que quiero estar en su diestra, que quiero salir del otro Señor, que lo quiero como Rey, que lo quiero como amo, porque el confesar que Jesús es el Señor es que Señor significa amo y que Cristo Jesús me vino a comprar con su sangre a un precio muy alto para no hacer lo que se me pegue la gana y para no permitir razonamientos como lo acabamos de ver y permitir y introducir herejías con razonamientos, porque eso no es creer en Cristo Jesús. Eso no es tomarlo como Señor. Porque si yo confieso que Jesús es mi Señor, es porque le di mi vida. Es porque sé que fui comprado. Es porque sé que ya no puedo hacer planes. Es porque sé que únicamente debo de estar a sus pies. Ahora, otra vez. Porque si confesases cerca de ti, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, muy importante. Aquí lo que le decía. ¿Qué es creer? Porque hay muchos que dicen, sí, yo sé que Dios, yo creo que Dios lo resucitó de los muertos. Eso es de labios para afuera. ¿Qué es creer con mi corazón? Que aquí habla de la fe. Que si yo creo que Jesús estando muerto, estando separado, estando en el hoyo, estando en los abismos, Dios no lo abandonó y lo levantó y lo sentó al trono, si yo creo, también lo va a hacer conmigo, que estaba yo en los abismos, que estaba yo en el infierno, que estaba yo en el mundo, que estaba yo muerto, que estaba yo separado y creí en el bautizo por medio del Evangelio, si le puse atención y tuve el privilegio de que un santo me predicara el verdadero Evangelio, creí entonces que Dios me iba a levantar de los muertos para una vida nueva, para tomar mi cruz, para separarme del hoyo, para salir de las tinieblas. Esa es la verdad, hermano. No el que dice de labios para afuera y con sus hechos niega. Porque no creyeron a Cristo, porque no creyeron en la cruz. Entonces, que si confesares con tu boca que crees en tu verdad, de los muertos, serás salvo. Dice aquí, porque con el corazón que representa la fe, fíjese bien, se cree para justicia. Esto quiere decir, Cristo Jesús me dijo, muere, sepárate, arrepiéntate, te voy a resucitar y te voy a dar un poder para que puedas estar en la cruz, para que puedas ir muriendo, para que el pecado abunde por medio de esta palabra, pero también va a abundar la gracia por tu fe, para que ya no peques más, para que seas justo. Y aquí está la fe, aquí está el corazón de piedra que Dios me quitó, que es incrédulo, la incredulidad, y aquí está el corazón que recibí para creer, porque con el corazón se confiesa, por el corazón se cree para justicia. Ahora, se cree. Aquí está la palabra fe. No es que yo ya haya sido justo cuando me bauticé, pero ¿qué confieso? Sí, Señor, yo puedo caminar en el mar. Claro que sí, Señor, yo puedo salir del mundo. Claro que sí, Señor. Amén a todo lo que me digas, porque tengo el Espíritu Santo y ahí está, con el corazón se cree para justicia. Justicia es
rectitud, intachable, perfecto, templanza, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí está la proclamación. Y yo le digo al Señor, creo en ti, sí puedo, y en mi corazón y en mi interior está tanto. No nada más, porque hay muchos que profesan con su boca, pero en su corazón no creen para justicia. Esos no. Aquí debe de ser una combinación, con mi corazón y con mi boca, decírselo al Señor. Dice aquí, y está escrito por Dios, pues la Escritura lo dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es, todo aquel que creyere que recibió la gasolina para que el carro funcione, todo aquel que creyere que recibió un poder para salir del mundo y separarme totalmente en él, no será avergonzado. La palabra avergonzado es, nunca lo voy a desnudar, nunca le voy a quitar la vestimenta que le di en el Espíritu, que le di en el bautizo, que es el Espíritu Santo y es la presencia de Dios. De igual manera, Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo en el Jordán y jamás fue avergonzado, porque Él fue justo. Pero cuando Él entregó por nuestros pecados en la cruz, fue desnudado, el Espíritu Santo se separó, porque voluntariamente Él se puso como ofrenda, no por pecar en su carne, sino que Él cargó con nuestro pecado, que es muy diferente. Pero el que cree, no practica el pecado, hermano. Como dice en 1 Juan 5, el que ha sido engendrado por Dios, no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Entonces, la promesa del Espíritu Santo, que es nuestro sello, que es nuestro pase a la vida eterna, que es nuestra agua, que es nuestra sabiduría, que es nuestro guía, que es el fruto para poder trabajar en la obra de Dios, nos lo promete a los que tienen fe, porque los que tienen fe están en la cruz y no descienden a mancharse. Y el que no desciende a mancharse no es avergonzado. Alabado sea Dios. Y dice aquí otra vez, habla del primer pueblo y habla de los gentiles, de los que no éramos pueblo, que esta bendita riqueza tanto era de la misma manera para el primer pueblo como para los que no éramos pueblo de Dios. Por eso dice aquí, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, que el griego representaba al gentil y representaba un pueblo que no era de Dios. No hay diferencia. Dice, pues el mismo Señor que es Señor de todos los que creyeron, es rico para con todos los que le invocan, los que confesaron con su boca. De igual manera, así que tanto para el primer pueblo como para los que no éramos pueblo, las riquezas del Espíritu, del poder, para poder tomar la cruz, ni fue más para el primer pueblo, ni fue más para nosotros. Estas riquezas, para llevar el pacto de la fe, que es una riqueza, que es el Espíritu Santo, nos fue dada de igual manera. Recuerde, hay una parábola referente a esto que yo ya le había tocado, del hijo pródigo, del hijo mayor que se queda con el padre, que no se fue, y el hijo pródigo que se fue a desperdiciar las riquezas y los bienes y terminó trabajando con los cerdos y deseando las bellotas y la comida. Y cuando volvió en sí y se dio cuenta de en donde estaba, dijo, regresaré con mi padre, quizá tenga misericordia y me trate igual que a uno de sus jornaleros, ¿verdad? Ya representando ese hijo a los que no éramos, a los que estuvimos perdidos por mucho tiempo, y el hijo mayor representa al primer pueblo que se enojó y se molestó, porque cuando llegó el hijo pródigo, lo vistió, le dio el anillo, lo abrazó y le hizo participante del sacrificio del becerro que es Cristo Jesús, del anillo que es el poder, de la vestimenta que es el sacerdocio. Y el primer hijo se enojó representando también al primer pueblo. Entonces,
Ahí vamos viendo, bendito hermano, que aquí Pablo sigue tratando de abrir los ojos a este pueblo que se enojaba porque ellos no aceptaban, que también no podían comprender que también esta riqueza era para los que no éramos pueblo de Dios. Fue una de las cosas por las cuales no creyeron, aparte de que pecaban. Bueno, dice entonces, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, y Señor ya le dije, amo, dueño, ya le expliqué lo que es eso, es rico. Y le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no hay mayor riqueza? Que recibir lo que Jesús nos trajo por su justicia, por su muerte en la cruz, que es, por fe, Dios dentro de cada uno de nosotros, para poder imitar a Cristo Jesús. No hay mayor riqueza. Y ya le dije, aquellos que hablan de riquezas terrenales, blasfeman contra el Espíritu Santo, porque a Dios no lo puedo comparar con el maldito mundo, ni con nada de lo que va a ser desaparecido. Las verdaderas riquezas, las del verdadero camino, son espirituales, son las que nos trajo Cristo, pero son por fe. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana. Así que los que lo invocan son aquellos que se bautizaron, que se arrepintieron y le invocaron y le suplicaron la resurrección y pasarlos de las tinieblas a su luz admirable. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo, ya le dije, no de labios, sino con hechos. Dice en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído jamás? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí está. Ningún ser humano, tanto del primer pueblo como griegos, hablando de gentiles, va a tener excusa. El día del juicio, a los que estuvimos predestinados y no creímos, ninguno va a tener excusa, porque Dios levantó una iglesia a la cual le dijo, por tanto, ir a todo el mundo y prediquen el bautizo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, bienaventurados los pies. Cristo Jesús en el nuevo pacto nos da esta bendición, este ministerio, este campo de ir a llevar con nuestros pies el Evangelio. O sea, no va a haber excusa, porque también la palabra de Dios dice que antes de que viniera Cristo Jesús, antes de que venga, el Evangelio tendría que haber sido predicado en todo el mundo. Y quiero decirle que eso ya se dio, bendito hermano. Pero bueno, ¿cómo irán? ¿Cómo conocerán a Cristo? ¿Cómo conocerán este camino? Por eso Dios nos va a juzgar con esta ley. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cristo Jesús nos envió, no nada más a los primeros, sino también a nosotros. Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Primeramente, Cristo Jesús. Primeramente, sus pies bruñidos como bronce, refulgentes en un horno de fuego, que es el mundo. Y después, una vez que nos dio el privilegio y el campo, bienaventurados los que hoy son malditos, porque las iglesias cristianas no salen a tocar puertas, no salen a llevar el Evangelio. Hoy no hacen eso, no lo hacen. Bueno,
Si hay alguna, perdón. Yo hablo de la mayoría. Pero yo hasta ahorita no conozco ninguna fuera de aquí que vaya a estar tocando puertas, que sean cristianos y que lleven, porque los testigos no llevan el evangelio, no llevan las buenas nuevas. Las buenas nuevas es llevar el evangelio, es llevar la muerte de Cristo Jesús y la resurrección, es llevar la entrada a la puerta del redil, es llevar la muerte y la resurrección por medio del evangelio, como Dios nos los encomendó. Bienaventurados. Ahora estamos en los tiempos de apostasía. Claro que en su momento hubo un avivamiento durante siglos en donde no hubo la apostasía y donde se expandió el evangelio, donde había temor, donde había entrega. Bienaventurados. Dice en el 16, ok, se llevó el evangelio, como yo le digo, a los que estuvieron predestinados. También de igual manera, llevé el evangelio, llegué a sus vidas. Pero mire lo que dice aquí. Mas no todos obedecieron al evangelio. No todos tuvieron fe. No todos cargaron con la cruz. No todos dejaron sus ídolos. Les pareció dura la carne. Les pareció dura comer la carne de Cristo. Les pareció duro tomar de su copa. Les pareció duro tomar la cruz y crucificarse juntamente con Él. No obedecieron porque se aferraron a la carne, a sus deseos, a los ídolos. Pero ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento por Isaías, 700 años antes de Cristo. Así como Esaú también estuvo profetizado porque cambió su primogenitura por un plato de lentejas, así como Faraón y todo su pueblo y los hechiceros también estaban profetizados para maldición, para vasos de deshonra. Recuerde que ayer veíamos los vasos de deshonra y los vasos de honra, pero no todos obedecieron. Dice, como dice Isaías, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a este anuncio, Señor? Bien, ¿y cuál es el anuncio? Fíjese bien, vamos a 1 Corintios, por favor, bendito hermano y bendita hermana. Vamos a dejar esto, vamos a 1 Corintios para saber cuál es el anuncio en que no creyeron. Bueno. Vamos a ver el anuncio. Primeramente vamos a 1 Juan 1:17, que dice así. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí está, no obedecieron, no creyeron. No me envió Cristo a bautizar. ¿Qué es esto? ¿Quién viene por primera vez? Haga esta oración, bautícese y es salvo. No, no me envió Cristo Jesús a eso. Me envió a predicar antes de bautizar, me envió a predicar el evangelio. Bienaventurados los pies de que los que me envió a predicar la cruz, me envió a predicar el pacto de muerte, me envió a predicar el pacto de arrepentimiento, me envió a predicar la muerte y resurrección, me envió a predicar el mundo, a Satanás, la muerte. ¿Sí? Para no hacer vana la cruz de Cristo, porque si yo voy y ya eres salvo, bautízate para tener más gente en la congregación y jactarme de mucha gente, estoy haciendo vana la cruz de Cristo, estoy haciendo vano el evangelio de Cristo Jesús. Ahora piense bien, ponga atención porque muchos no obedecieron. Aquí está la contestación en el versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz, que es el evangelio, ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo que yo le vengo diciendo enseñanza por enseñanza? La cruz, la cruz, la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo voy a dejar la escuela? ¿Cómo voy a dejar el trabajo? ¿Cómo voy a sacar a mi hijo? ¿Cómo voy a darle mi vida a Dios? Es locura, es exageración, es legalismo. La prédica que vino a traer Dios por medio de Cristo, de una entrega. Y recuerdes por fe. Estamos viendo el tema de la fe. Entonces, bien, es locura. Por eso muchos no obedecen. Porque es locura, pero fíjense, a los que se pierden. ¿Qué les dijo Pablo? Ustedes
no tienen entendimiento. Ustedes no entienden lo que es justicia. Tienen celo por Dios, pero están cegados. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí está la fe. A los que creímos, a los que tomamos la cruz, a los que nos crucificamos, a los que dejamos el mundo, que dice, no te voy a avergonzar. Es poder de Dios. Es el Espíritu. Es la presencia de Dios. Y aquí está, que estábamos viendo también hace rato aquí en Romanos, que muchos no creyeron y metieron sus razonamientos, metieron su cristianismo, haciendo a un lado el tema de la cruz. Ahora, aquí está, fíjate lo que profetiza Dios en el 19, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, de los que tienen celo por Dios, pero no para justicia, los que no creen en la cruz, los que no tienen fe. Esa sabiduría que está en las iglesias está destruida, no lleva a la vida eterna, no lleva a la cruz, no pueden caminar en el mar. Y se jactan de ser sabios, se jactan de tener celo por Dios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ah, no, es que yo lo entiendo así, es que la palabra es así, es que él no tiene razón, es que es legalista, ok, ya los desechó Dios. Dice, fíjese bien, ¿dónde está el sabio? ¿En qué iglesia? ¿En dónde está esa congregación de cuando Cristo Jesús vino, de santidad, de no practicar el pecado, de expandir el evangelio, de trabajar en la obra? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí está el problema. Por no creer, por no tener fe, mire cómo los deja Dios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, esa sabiduría que meten es de abajo. Es pasajera, es de prosperidad, es de las cosas de aquí abajo. Esa es la sabiduría del mundo, no la de la cruz. No la que es por fe. Ahora, ¿cómo los ha dejado Dios? Mire, locos, locos, locos. Ahora dice aquí en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura, porque para muchos es una locura. La predicación que vino a traer Cristo de una muerte, de cargar con la cruz, de comer de su sangre, para muchos es locura. Ok, pero para los que creímos por fe en esta locura, para los que creemos en Dios, es poder de Dios y podemos caminar en el mar. Y no tenemos la sabiduría del mundo ni estamos enloquecidos. Tenemos la cabeza de Cristo y tenemos la dirección y el camino verdadero. Benditos hermanos y benditas hermanas. Se me dio el tiempo, nos quedamos en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Ya vimos en el 16 ahorita, mas no todos obedecieron al evangelio, ya vimos por qué no obedecieron, les pareció dura la palabra. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 25. Les mando un abrazo y el beso de Óculo Santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.